hace aproximadamente un mes empezó con dolor. Refiere que siempre ha tenido sobrepeso, pero que en los últimos meses ha aumentado considerablemente de peso. Duerme un ratito. ¿Qué medicación toma? Diapresano. ¿Pero qué es? Es, según yo, ¿Cómo abren caso? Tienen que ver qué tiene. es valsartán. ¿Qué es? Pero es combinado. Porque me Con dijiste 125. tiacida, o sea, con Con tiacídico, ¿con qué? hidroclorotiacida. Hidroclorotiacida con valsartán. Ajá. Ok. ¿Solo eso me dijiste? Sí. Ok, o sea que sí usa dos. O sea, Sí. para que tengan claro. Y O sea, combinación. ya está por lo menos en hipertensión 2. Ya. De ahí. ¿Qué Ya, me de ahí dijiste? dice Que tiene nada dolor. Ajá. Le dice la paciente en el examen físico dice biotipo pícnico, presenta cuello grueso, se observa acantosis nígricans en nuca, desprendimiento fácil del cabello y se palpa óseo. La tensión arterial es 135/80. Ya. ¿Les doy algún otro dato o no? Todos los exámenes. A ver, hasta aquí. Examen físico. ¿Qué les suena? ¿Qué pasó? Ok, parece que hay una resistencia a la insulina. ¿Qué edad tiene? 49 años. ¿Qué otro? ¿Qué pasó? Que tiene un aspecto pícnico que es como que se le ve relleno de mucho. Ya, es que eso es importante para saber el biotipo del cuerpo. Sí, es lo que yo a veces les digo a ustedes, porque te pones un objetivo, Shakira, y tu cuerpo no te da para eso, tienes un tronco más pequeño. Sí, o sea, tienes que darte cuenta de hacerle a veces caer en cuenta al paciente el tipo de cuerpo que tiene y el estándar que está buscando. Sí, sobre todo en adolescentes, en adultos jóvenes, saber contra quién se está comparando. Es también importante, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? Lo del pelo. Boción. Y no tiene tratamiento de hipotiroidismo. Lo del desprendimiento del pelo. Ya. Y que a pesar de que está en tratamiento de antihipertensivos tiene presión. ¿Y esa oligomenorrea qué persona suena? ¿Qué? La oligomenorrea qué suena? Sí. O A ver, ¿cuál es ¿O la qué edad? más? Tiene 49. Sí, por eso, ajá. Ah, por eso está perimenopáusica. O sea, pueden ser las dos por la edad, está justo la edad límite. Entonces, a mí me puede sonar a perimenopausia. Ya vamos a hablar un poco de la menopausia, pero hay cambios que hay que hacer en la menopausia. Ok, listo. ¿Tienen datos antropamente costaleros? Sí. Dice paciente con malos hábitos alimenticios y dice valoración bioquímica. Colesterol total 230 miligramos sobre decilitros. Otro lo repite mi memoria. Colesterol 230 Ya. miligramos sobre decilitros. Triglicéridos 190 miligramos sobre decilitros. HDL 62 miligramos sobre decilitros. LDL 130 miligramos sobre decilitros. Ya. TGO de 58, TGP de 60, hemoglobina glicosilada de 6.5, glucosa en ayunas de 110, insulina en ayunas de 13. Un examen de ultrasonido refleja infiltración grasosa hepática de aspecto moderadamente hiperecogénico, perfil tiroideo, hormona estimulante de tiroides 23.19, T4 libres 0.29 y anti-TPO 359,4. Ya, listo. ¿A qué le suena todo esto? Hipotiroidismo. Ya, la una en hipotiroidismo tiene TPO, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué tipo? Un Hashimoto aparentemente. Hashimoto, sí. Ya, ¿qué más tiene? Ya, hay una dislipidemia. Rápido, ¿vieron tal vez solo el concepto de dislipidemia o no? O vemos el miércoles todo. No, es el miércoles se supone. Pero en concepto, no solo en concepto, ¿por qué es dislipidemia? No, o sea, para Por los que ya- niveles elevados de Ya, pero triglicéridos y ¿cuántos bajos de necesitan para HDL. llamar dislipidemia? Eso. ¿Cuántos son? Eso quiero que lean, ya eso vemos el miércoles. O sea, para el concepto de dislipidemia, para que pongamos dislipidemia, ¿cuántos valores deben estar alterados? ¿Ya? Es lo que quiero preguntar. ¿Ya? No es triglicéridos, HDL, LDL. Es que depende del tipo, hay que ver qué dislipidemia es. Desde ahí arrancamos. De lo familiar, la nosogota y No, todo no, eso. también depende de qué tipo se fue dañando, si fue solo triglicéridos, colesterol, es así. También tiene una clasificación. ¿Ya? Ya, ¿y qué más? Hígado graso. porque no tenemos antecedentes aquí. Y la mayoría son no alcohólicos. ¿Ya? ¿Y qué más? Hemoglobina glicosilada ¿De cuánto era? 6.5.
6.5, o sea, es Diabetes. diabetes, ¿ya? Y es importante, verán con 110 en ayuno, porque no se pueden siempre, o sea, fijar en eso, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Sí, nos quedaría la duda, la parte ovárica, ¿no es cierto? Saber si sería un eco para ver si es que tiene, ¿no? Más ovocitos y ya se acabó todo. Ok, entonces vamos. Primero, ¿qué IMC me dijiste que tenía? Es que dice, pesa 92 kilos, talla 1,59, circunferencia de cintura 100 centímetros, circunferencia de cadera 98 centímetros, grasa corporal 4.9. Ya, a ver, ¿por qué les pregunto esto? Porque llega un punto en que ya no es solo, ya no es un síndrome metabólico. Ahí ya me entiende la diferencia con el síndrome metabólico de la otra vez. En el síndrome metabólico tienes todo con las justas, prediabetes, prehipertensión, sí tienes obesidad central, pero en este paciente ya vale la pena poner nombres, o sea, ya decir es hipertensión, hipotiroidismo, dislipidemia, obesidad, tal grado, más diabetes 2. Sí, o sea, ya no entra aquí el síndrome metabólico. Eso me preguntar, ahí tengo una duda, porque las personas que están en tratamiento ya antihipertensivo de diabetes, si no estoy mal, también era criterio de síndrome metabólico. O sea, si es que ya está con tratamiento antihipertensivo. Sí, o sea, eso te Pero- digo, no, lo que yo te decía es tú en tus diagnósticos, Ajá. si quisieras encerrar todo esto, ¿le encerrarías a ella en síndrome metabólico? O sea, Yo sé que sí cumple criterios. Sí, ¿verdad? cumple criterios. Tiene más de 3. Sí, o sea, cumple los criterios, sí, pero ya no se queden solo ahí. Porque en el primer paciente que vimos resistencia a la insulina, si ustedes se acuerdan, tenía todo con las justas. Entonces, cuando tú entras a síndrome metabólico, entras como a decir, voy a evitar que seas hipertenso, voy a evitar que te hagas diabético, voy a evitar, o sea, es como eso del síndrome metabólico. Pero en este momento ya está remetida en toditas, o sea, ya es diabética, ya es hipertensa, ya es, o sea, ya no hay mucho que puedas hacer con la palabra síndrome metabólico. Podrías ponerle si quieres como uno de los, pero ya no es el que marca aquí acá, o sea, en importancia. Sí, ya, entonces vamos como para verlo bien. Verá, hay que darle la importancia a la obesidad de este paciente, porque se ve que es uno de los desencadenantes de todas las metabólicas que está teniendo. Por eso el enfoque sí va a la obesidad. Cometería un gran error enfocarse como muchos en la dislipidemia. Yo sé que hay aterosclerosis atrás, pero la base es lo importante, y aparentemente en este paciente la base es la obesidad, es la que está dirigiendo todo, porque te dice que siempre tuvo sobrepeso, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos, chicos, a ver, cuéntenme. Hablemos sobre los mecanismos, que no es por nada, chicos, pero son como 12. O sea, ya, como para que entiendan que no es solo energía. Vamos, empecemos. ¿Por cuál empezamos? Cuéntenme. ¿Por qué se da la obesidad? ¿No? ¿Puedo bajar esta? sí, está ahí atrás, güey. Sí, es de O sea, creo que una forma un poco más sencilla de poder clasificarles por, como estamos conversando, de lo que nos enviaste en el texto, de los 4 tipos. O sea, Dale. Hungry Gut, Hungry Brain y el Los de energía. fenotipos, me olvidé que les mandé. Y el Envía de- como les digo a ustedes. Entonces, por ejemplo, el Hungry Brain era porque básicamente el cerebro de un obeso ya es resistente a la leptina, que es una hormona que nos indica que ya hay bastante depósito y que ya no necesitamos ingerir más comida. Entonces eso actúa en el hipotálamo, pero no genera resistencia. Entonces esto va a dar como resultado que la persona siga comiendo. También se asocia al HIP, al GIEP, que pueden estar disminuidos. Ya, a ver, entonces solo ahí me diste 3 mecanismos. ¿Ya? A ver, pero vamos en ingeniero, vamos del 1. ¿Qué juega el hipotálamo aquí? El hipotálamo, a través de varios núcleos, está encargado de regular el apetito, y ahí se habla de la vía de la leptina y la propiomelaanocortina, Ya. que hay receptores para el MS4R, me parece que es, que cuando la leptina se libera del tejido adiposo, llega al hipotálamo, y ahí me parece que estimula a las neuronas que expresan a la propia melanocortina, y estas eran anorexigénicas, entonces van a inducir saciedad a través del núcleo paraventricular, sobre todo, me parece, Ya. que es donde más se expresan. Y también habían otras neuronas que era de
anorexigénicas, y cuando había ausencia de leptina se estimulaban o sea, al no haber la leptina y al no estimularse la propia melanocortina, estas neuronas también eran las encargadas en cambio de inducir parte del apetito. Ya, perfecto. A ver, entonces, primero entender qué es la epigenética y la nutrigenómica. Lean. Ustedes lean epigenética, ustedes nutrigenómica, por favor. Nitro. Nutrigenómica. Es una de las cosas que más están muy ahorita. Estudia cómo los factores del entorno, como la dieta, el estrés y el ejercicio pueden desactivar o desactivar genes sin cambiar la secuencia de ADN. Ya, entonces epigenética es cuando algo ambiental, de acuerdo, que normalmente en Nutri estamos viendo la parte que comes, cómo cambia un gen, y nutrigenómica Es como los alimentos afectan a los genes y cómo los genes responden a los alimentos. y cómo responden a un alimento. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque desde más o menos la Segunda Guerra Mundial, después de que salieron un montón de personas de los campos de concentración, se estudiaron dos cosas súper importantes. Una que ojalá ya les enseñen, que es síndrome de realimentación, o sea, lo grave que es realimentar a un paciente que no ha comido. Pero otro fue toda la gente obesa que salió de esos embarazos, todos esos embarazos que salieron de los campos y de toda la época de la guerra, de que prácticamente 36 años de guerra, toda esa gente de adultos se hicieron obesos. ¿Ya? Entonces empezó a estudiar, así como si estabas desnutrido 6 años y ahora alcanzas la obesidad. Y desde ahí se empieza un poco ya, y ahorita hay el boom bestial, es de cómo ahorita estamos hablando de que una mujer embarazada marca muchísimo de cuánto gana de peso. Tanto la mujer que no gana peso para nada, por ejemplo, un gran problema en los adolescentes, en embarazos adolescentes, y la otra en mujeres que ganan mucho peso durante el embarazo, y cómo marca incluso la alimentación que tienes durante el embarazo. ¿En qué marca? En que cambian los genes y los receptores hipotalámicos, ¿ya? Entonces, hace mucho tiempo, ahora que hace unos 40 o 50 años, se catalogaba al obeso como el vago, pues, como el que no hacía ejercicio y el que comía mucho. E incluso salió desde Inglaterra mismo como una disculpa nacional, cuando se descubrió que el hipotálamo jugaba todo, y que realmente desde que tú naces ya tienes dañados los centros de saciedad, y por lo tanto en verdad no sientes saciedad. Ya, entonces el regulador más grande era el hipotálamo, y tienen que ustedes saber que muchísimos obesos, ¿por qué nos vamos a la bariátrica? Es porque ya sabes que hay una desregulación hipotalámica, entonces no hay nada que puedes hacer, ya, no lo pueden controlar, y van a fijarse que hay niños que nacen con hambre, o sea, tienen hambre todo el tiempo. Entonces eso es un poquito importante en esta parte. Entonces hipotálamo primero, ¿ya? Entonces la una era el hipotálamo, y la leptina, que juega muchísimo. Antes de irme de aquí, ¿qué sustancias nomás les importan la obesidad? ¿Qué son las adipocinas y qué son las hormonas que juegan en esta parte? O sea, las adiposinas. ¿Vas a decir? Dime. No. O sea, las adiposinas son encargadas de, por así decir, el depósito de grasa en el tejido adiposo. Y también de la misma forma, cuando ya hay una gran cantidad de tejido adiposo, son encargadas de actuar con el factor inflamatorio. Ya. Y claro, ya cuando hay una obesidad, como que aportan a que haya resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, menos. Ya, a ver, vamos una por una, chicas. A ver, leptina, ¿para qué es? Primero, aclaremos esto. Regula el apetito y la saciedad. Ya, es para saciedad, ¿verdad? Pero como les acaba de decir Miguel, necesitamos justamente que tengas un buen receptor para poder que el hipotálamo funcione bien. Ya, a ver, chicos, entonces, normalmente, ¿qué pasa en la leptina? Hay resistencia cuando hay obesidad. Ya, ¿la grelina qué hace? Hambre. Es hambre. ¿De dónde sale? Del estómago. Sí, sale este del es estómago. gástrico, ¿de acuerdo? Este, en cambio, es favorecedora. Es pro-obesogénica. Ya, ok. De ahí tenemos la insulina, que hace en la parte de obesidad. Ajá, dime. Exacto, entonces vamos con la pro también, ponemos insulina, cortisol, Resistencia. resistencia a la insulina.
y lipogénesis, ¿de acuerdo? Y de ahí, ¿cuáles más entran? Que sale directamente desde el adipocito y el IL-6. Sí, ¿de acuerdo? Todo eso. Ya, esa también, o sea, se comporta prácticamente, es una citocina, pero sale justamente en obesidad. Ya, ¿qué hacen? Ya, perfecto. Entonces esta igual es una de las... Y ahí es como efecto, normalmente a veces eso no es solo de la obesidad como tal. Por ejemplo, desde la aterosclerosis, obesidad hasta la aterosclerosis, obesidad, que vamos a hablar de eso, ¿ya? Ya, ¿cuál más? La resistina también es adipocina, ¿ya? Es en donde que es progresogénica, ya también lo vamos a hablar bastante. El neuropéptido Y, ¿qué hace? Reduce el apetito después de las comidas. Sí, o sea, reduce normalmente y en la obesidad ahí es el contrario, ¿de acuerdo? O sea, te hace que aumentes ingesta. Más bien es obesogénica, ¿de acuerdo? El neuropéptido Y. El AGRP, también el neuropéptido de apetito. ¿No es uno de los que estamos haciendo? Sí, ese es el que no sé. Es el AGRP. Ya, entonces es de los que estimula el apetito. Igual este está como hiperactivo en los obesos. Ya, entonces ese como para los que vamos a conversar ahorita. A ver, entonces un factor es la obesidad, ya. Cuéntenme, obviamente hablemos del desequilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio energético? ¿Qué tiene que ver la obesidad? Lo que dice que hay mayor ingesta de energía, o sea, lo que yo había visto es que, por ejemplo, en personas obesas que intentan bajar de peso, lo que decía es que el gasto energético igual disminuye. Por lo que, o sea. Cuando haces dieta. Ajá, cuando hacen dieta, entonces, claro, o sea, lo que dice es que hay una alteración entre la ingesta energética y este gasto energético, y que se va a dividir en reposo y no reposo y el termogénico de los alimentos. Entonces, claro, esa ingesta energética que puede estar asociada a todos estos factores como la resistencia hipotalámica a la leptina o el aumento de estos obesogénicos. Ya. ¿Alguien leyó cuántas calorías necesitamos para subir peso? Consulten ya. ¿Cuántas calorías necesito? No diarias, en semanales. ¿Extras? Semanales. Más o menos. Te vas a leer o diario o semanal, ya. Pero me cuentan, ¿cuántas calorías necesitamos para aumentar una librita? O sea, para que se den cuenta un poco también lo que es, ¿ya? A ver, entonces, lo que tú me dices es que sí hay ingesta calórica, ¿verdad? Hay una ingesta calórica elevada. Aquí estamos viendo que podría ser por el hipotálamo. Ya, y entonces ahí las que marcan son las hormonas, o sea, una distribución. ¿Qué es el set point del peso? ¿Quién leyó? Set point. O sea, yo había leído algo de que decía que, no sé si se refiere a eso, que cuando, o sea, que el organismo tiene como que un punto ideal de balance energético. Entonces, si es que, por ejemplo, se vio modelos de ratones que si es que comían poco, o sea, si es que estaban desnutridos más bien, la ingesta que ellos tenían regulada por todos estos centros iba a llevarlos hasta ese punto de equilibrio, y no más de eso si es que no había ningún desequilibrio en las vías hipotalámicas. Y lo mismo si es que estaban si es que estaba con ganancia de peso no se veía, más bien si había desnutrición. Ya, a ver, un set point se estabiliza en el punto, en el peso más alto que hayas tenido en tu vida. Sí, o sea, eso es lo malo en relación a la regulación energética. Entonces, ¿qué significa rebote? Cuando dices, es que tiene rebote, no hay efecto rebote, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tienes un set point. Entonces, en el set point, siempre tu cuerpo va a alcanzar el peso más alto que hayas alcanzado. ¿Cuál es el problema de las mujeres? Más que eso, que porque también el embarazo. Sí, tienes un punto en el que acumulas bastante grasa, es propia de la fisiología, pero lamentablemente tu set point de la mujer, por eso es que siempre vas a oír tuve mi hijo y nunca me bajé de peso, cosas así, es porque el set point se pone muy alto, y a pesar de que las mujeres bajan en la lactancia, se acaba la lactancia y vuelve a rebotar casi al peso más alto que he tenido en regulación sin panza, ¿no? O sea, ¿cuánto alcanzaste? El problema es que el set point se pone ahí, y es el problema con la infancia, porque en la infancia si tuviste un set point alto, el cuerpo siempre va a buscar el set point. ¿Dónde está el set point? En el hipotálamo, te va a dar hambre. Sí, o sea, no hay forma, por eso no sé cuántos ustedes han hecho una dieta, pero cuando haces dieta vas bien las 2 primeras semanas y la tercera te estás comiendo un hipopótamo, o sea, sientes mucha hambre. Por cada kilo creo que de pérdida, el cuerpo solo aumenta en apetito de 100 a 200 calorías. Sí, o sea, es automática.
O sea, el rato que tú bajas de peso, tu cuerpo no está de acuerdo. Y siempre va a buscar el punto más alto y siempre va a aumentar el apetito. ¿De acuerdo? Entonces, ese set point es súper importante. Más que la ingesta energética, es decir, no comas tanto porque subes, es en sí, hay que evitar en los niños un poquito la hiperplasia de adiposito, que ganen, o sea, que tengan mucho peso, porque eventualmente el set point de adulto va a ser siempre muy alto. O sea, quiere decir que siempre les va a costar muchísimo bajar de peso y se están yendo contra la naturaleza porque les da hambre. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Entonces, un poco más de que este concepto tan light de comes mucho y te mueves poco, no, vamos de otra forma, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hacemos dieta? O sea, lo que yo veo es que, claro, o sea, el cuerpo es como que está acostumbrado a, digamos, a un peso, empiezas a bajar de peso y el cuerpo empieza a regularse para que te dé más hambre, no tengas menos gasto energético en reposo, entonces no Ya. consumas. ¿Cómo baja? ¿Cuánto baja el gasto, chicos? Digamos que ustedes empiezan ayuno intermitente, no desayuno, van a comer a las 7 de la tarde. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué adaptaciones va a tener? O sea, lo que van a aumentar es el uso de las reservas del cuerpo para poder O sea, lo Ya, que pasa compensar, es que cuando como vuelves a comer, como tu cuerpo, bueno, me explicaron muy por encima una vez, pero como tu cuerpo sabe que vas a estar otra vez en periodos de hambre, acumula todo lo que comes en ese momento. Entonces, como que baja mucho tu tasa metabólica y todo se hace reserva, con lo poquito que comes. Entonces, Ya. lo que es acumular toma metabólica, que cuando hiciste, por ejemplo, las personas deseadas o periodos de ayuno prolongados, a lo mínimo que comas se va a acumular como grasa. Bueno, normalmente es por activación de cortisol. Ah, Sí, o sea, y tienen que ver las hormonas. O sea, todo lo que ustedes le leen, sí, ya le desarman hormonas o el neurotransmisor, tiene que ver con justamente, a ver, vamos con el gasto energético. Si tú no comes, automáticamente ya no gastas, y peor cuando existen ayunos, hay una adaptación del cuerpo. Digamos, una persona de 2000 calorías, ¿ya? Un consumo de 2000 calorías, si es que tú tienen ayuno, en las primeras 24 horas puede ser un consumo hasta de 75 gramos de proteína desde el músculo, sacando desde la línea P8. ¿Ya? Facilito. Nunca lipólisis, por favor. Esa nunca va a ser la primera opción. Es glucógeno hepático, glucógeno muscular y automáticamente músculo. ¿Sí? Digamos que siguen ayuno, que pasan los enfermos. Pero enfermos sin citocina, ¿ya? Un enfermo como un gorrito, o sea, no de los de shock. ¿Y qué pasa ahí en cambio? O las personas que hacen estos ayunos, dieta de la piña, dieta del pepino, dieta de lo que quieran, una semana, el segundo día que pasa, tu cuerpo hace otra adaptación nueva, porque no es tonto, pues, no te va a dejar comer todo el músculo. Hace una adaptación de consumo de ya no 75 gramos, sino 25 gramos de músculo, pero el cambio es que baja la caloría. Si vivías antes con 2000, ahora va a vivir más o menos con 1800, 1700 y te cambia automáticamente. Y te cambió tu punto de gasto energético, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la persona come las 1700, lo que va a pasar es que y ahí hizo un switch, y ese switch metabólico es duro salir, pero una persona de un switch metabólico se demora hasta un año. O sea, post dieta, de haber hecho la dieta que hayas hecho cetogénica y de la que quiera que hayas hecho, es casi un año de regulación, ¿de acuerdo? De volver al punto otra vez. Y te quedas con set point, ¿ya? Pero hay que decir también que, por ejemplo, cuando ya se activa la vía de la lipólisis, se podía bajar full la leptina al punto de que te podía como que disminuir el metabolismo y te engordaba fácilmente luego después de que hayas hecho la dieta. Y el poliptil, Por lo que- como resistencia. Ajá. Es que lo que tienes como que tu cuerpo ya se acostumbra a vivir con poquitas calorías, entonces ni bien le das un poco más de esas calorías, como que todo se acumula. Y ya. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando ustedes vean un obeso, a ver, ¿saben qué es la gordofobia? Gordofobia. Sí. Tienes Fobia a los gordos. Y ya, O les quiero discriminación. contar que hay estudios que indican que la gordofobia más alta está en los médicos. Y que el maltrato, y desde donde sienten el maltrato más alto los obesos, es en el personal de salud. Empezando desde el médico, ¿ya? Comentarios, ojos o cualquier cosa, como que gires los ojos cuando te dice que no come, o lanzar cualquier ese tipo de comentarios, es un comentario gordofóbico, ¿ya? Pero hay estudios bien puestos, ya en Latinoamérica incluso,
del sentimiento de gordofobia que existe desde los médicos, ¿ya? Cuando ustedes vean el obeso, es importante que se den cuenta que el obeso ha pasado por muchas dietas, ¿sí? Y que ha buscado todas las formas de cuidarse de esta manera. Ya cuando le ves así, cambia automáticamente incluso lo que regresa del obeso hacia ti. Estamos hablando de mitad de Ecuador, ¿no? Sobrepeso y obeso. Entonces, si es que ustedes les estoy diciendo que en una dieta que se te ocurrió a ti, de joven, por ejemplo, porque escuchaste o algo, no sales ni en un año y tienes un cambio de cepón, y además, o sea, tienes todo, en verdad está esa persona luchando contra su naturaleza, ¿me entienden? Entonces es súper importante que ustedes le vean a la obesidad como algo, no les digo no controlable, porque tampoco es cuestión de quitarle a la persona ese poder, pero sí darse cuenta de que hay estos mecanismos en los cuales caen por las dietas. Entonces es súper importante cuando hablen con obesos que les pregunten su recorrido por la obesidad, ¿sí? O sea, a veces es desde la infancia, han peleado contra esto toda la vida, siempre les garantizo que hacen más deporte que cualquiera. Muchos sobrepesos y obesos sí hacen deporte, no asuman, ¿de acuerdo? O por ejemplo, a veces ya saben contar calorías mejor que un nutricionista, es loquísimo. Entonces está muy mal ese comentario de si comerías menos te iría mejor, esta de que analices las porciones. Entonces hay que ver esta parte, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿ya? Hay un set point, siempre el más alto, y las mujeres tenemos un gran problema por set point de los embarazos, ya es el fuerte, ya. Hipotálamo, y me estaban diciendo ustedes, hay una cosa más importante que quiero ver. ¿Qué digo la microbiota? Cuéntame, Carlos. O sea, la microbiota tenía como que nuevos estudios que se habían hecho sobre el microbiota que tenían que ver igual con las hormonas de la obesidad, que decían que una desregulación del microbiota igual podría tener efectos sobre la obesidad. Por ejemplo, si que tienen una microbiota alterada, una disbiosis, podía incluso, porque la microbiota es lo que ayuda a descomponer la comida dentro del intestino. No, solo fermentación al final. Fermentación. Pero igual se decía que si que tenías una disbiosis de la microbiota, te podía afectar cómo se procesan los alimentos. ¿Cuál hay más? No te confundas digestión con fermentación al final, ¿sí? Porque la digestión hace las enzimas, ahí no hay problema. El problema es con la fermentación. ¿Qué microbiota hay en el obeso? ¿Qué se ha estudiado? Ah, O sea, decía que tipo cuando hay disbiosis se aumenta la producción del acetato, del propionato y del butirato, que luego que en algunos casos ¿Se alteran o hay más o menos? o sea, se aumenta la producción, Ya. que en algunos casos se supone que debería aumentar la sensibilidad a la insulina, pero si es que hay demasiados de estos en exceso, Ya. más una dieta como que no la mejor dieta, hacen lipogénesis, entonces aumenta la lipogénesis. Bueno, pues, ¿cuál hay, chicos? Cuéntenos. Lo que yo leí, o sea, en algunos lugares que habían como una discrepancia, lo que me dice que decía de que no afecta mucho, y otros en que, por ejemplo, en los obesos se ha visto más presencia de bacteroidetes, entonces, y que, por ejemplo, si una persona tenía un tracto digestivo más prebotela. Hay más, ya, pero te la ok. Ajá, o sea, si hay más prebotela, eso favorece a que pierdas peso, pero en cambio en los obesos hay más A ver, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Un aumento de firmicoides y bajo de bacteroides. Ya, perfecto, eso ya. Es que son los dos, ya, no es solo el aumento de bacteroidetes, sino es también más una Esa es la disbiosis, más que todo. ¿Cuáles están todos los firmicutes? ¿Cuáles son? ¿Qué bacterias se encuentran en los firmicutes? ¿Qué es un firmicute? Porque siempre repiten, o sea, hay disminución de firmicute, aumento de bacteroidetes. ¿Cuál es el firmicute? Decía que es de lactobacillus, Lactobacillus. Clostridium y Coccus. Ya, sobre todo lactobacillus, ¿de acuerdo? Por eso cuando ustedes ven los probióticos, ven lactobacillus rhamnosus, plantarum, ¿de acuerdo? Entonces tiene mucho que ver con esa diferencia. A ver, entonces, ¿qué más me contabas? Perdón. No sé, es más eso, porque lo que decía es que no se ha visto una asociación entre microbioma y obesidad, pero que sí había esta diferencia en qué microorganismo había un obeso y una persona. Ya empezaron a darse cuenta post-bypass. Sí, cuando empezaron a bypassear a la gente y se dieron cuenta de que cambiaba, hay un cambio de microbiota en el bypass. Y empezaron a darse cuenta que podrían marcar
una diferencia. Por eso es que uno de los últimos tratamientos de obesidad es el trasplante de carne. Sí, es viéndolo un poco desde ahí, o como disbiósidos compulsivos, se trata como antibióticos, se baja y se vuelve a empezar. Ya, vamos con esto de la microbiota, chicos. ¿Desde cuándo se define la microbiota? ¿Desde cuándo ustedes trabajan en la microbiota? ¿De qué depende la microbiota que tienen? Supone que se de la madre, o sea, desde el embarazo. Pero hasta ahorita tendrás la de tu madre. O sea, no, pero igual deja como que un precedente. de las Nada, colonias. no deja nada. Ese es el problema. O sea, tiene que ver mucho la alimentación y también el uso de antibióticos. Ya, ese es el marcador. ¿De acuerdo? A ver, entonces, antibióticos, a ver, ¿por qué te digo que no el de la madre? ¿Cuándo marca el de la mamá? Son los 2 primeros años, sí. Decía que en el parto, o sea, por ejemplo, si vaginal cesárea, dependía eso. También de la lactancia materna, que favorecía que se conociera con bacterias beneficiosas. Ya, perfecto. Verán que se va en la lactancia directamente las dendritas que tiene la mamá y presenta automáticamente la microbiota. ¿Me podría ser igual del lugar donde vives? Y capaz la alimentación del lugar donde tú vives. Toda la mismo, variedad. Incluso ahorita se está estudiando de qué come la mamá, pasa por la lactancia y cómo genera la microbiota en los niños. No, yo me refiero un poco a lo que digamos nosotros vivimos en Ecuador y tenemos cierta dieta, entonces capaz. Verás, se han hecho no sabes cuántos estudios. Incluso ahorita aquí en la U mismo están haciendo uno de comparación Galápagos, Oriente, Sierra, se han hecho comparaciones urbano-rural. La única que encuentran no es por lugares, no tiene nada que ver. O sea, ya que compares Japón con Estados Unidos, ya hay como cosas muy distintas, pero por la dieta, netamente. Pero aquí incluso se ha tratado de sacar, a ver, ¿cuál sería el tipo de alimentación que podría favorecer tu microbiota? Y no hay nada, o sea, no sale, y además no saben lo caro que es un estudio de microbiota. Es una cosa extremadamente cara. Aquí se hace por si acaso, se hace toda la parte de microbiota, hace microbiología a lo bruto, pero no se logra determinar como para decirte, este es el probiótico que debería usar un obeso, por ejemplo. No hay, y además se estudia mucho en las alergias, pues, es una de las cosas, y las enfermedades autoinmunitarias, pero no se logra definir. Lo que sí se ve una gran diferencia es en el área muy rural y el área muy urbana. O sea, en eso sí podrías ver un poco de diferencia. Y en donde, por eso es que ahorita la mayoría de dietas, digamos, porque dietas es un término mal usado, está enfocado al procesado. Entonces antes tú podías ver en todas las guías nutricionales, coma esto, porcentaje, la distribución, y se come así, y ahora todas dicen no procesados. O sea, quita el procesado del enfermo urgente y ves un gran cambio, independientemente de la distribución calórica que tenga. ¿Ya? Entonces va por la microbiota. A ver, ¿qué más hace la microbiota? A ver, chicos, yo entiendo. A ver, tenemos más o sea, una de las cosas importantes, el patrón típico es justamente Firmicutes bacteroidetes. Ya, la diferencia. ¿Qué me dijeron? ¿Me dijeron más Firmicutes o más bacteroidetes? Más Firmicutes. Bastante. Pero ¿por qué? Es un Clostridium. ¿Ya? Dime. No, nada, o sea que aparte de eso, también lo de la microbiota, aparte de Tengo una pregunta. Sí, claro. aparte de la resistencia bacteriana, porque se ha visto que están asociados a la modulación del nivel de carbono, también transforman. Me hablas del microbiota, ¿verdad? Sí. Claro, es una belleza. También transforman lo que son los ácidos biliares, entonces activan como receptores específicos tipo el FXR o el TGR5 que tienen que ver con el gasto energético y el uso de glucosa o lípidos en cualquiera de las dos vías. Y igual la permeabilidad intestinal y la endotoxina metabólica, lo que decía el texto es que las dietas altas en grasa o sal alteran la barrera intestinal. Entonces hay como más lípidos en sangre y se causa una inflamación de bajo grado que también afecta la. Que no son solo lípidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los LPS. Sí. O sea, déjame como LPS. Son Son endotoxinas. reactivos. Son endotoxinas. Exacto. Lo que pasa es que no son lípidos, sino son endotoxinas, son tenaces, porque además te arranca la Eso es lo que genera cuando hay obesidad, genera esto del leaky gut. Entonces sí. eso hace que básicamente pueda pasar mucho más de todas estas endotoxinas y que pueda, Claro, o sea, que estamos incluso quitando- estos ácidos libres que se generan, estos ácidos grasos libres, pasen más. Ya, o sea, es justamente quitas la barrera, ¿de acuerdo? Ya, a ver, entonces, la una es eso, o sea, para que me entiendan lo que pasa con microbiota.
La una es la energía, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que hagas ese cambio y no tengas justamente muchos ácidos grasos de cadena corta, que son los que juegan muchísimo aquí, porque no solo alimentan al colonocito para buen funcionamiento, sino que tienen mucho que ver con saciedad, tienen que ver con resistencia a la insulina y con el bloqueo del LDL. Y eso está ligado también a qué, porque si yo le doy a mi obeso, yo estoy pensando en eso, chicos, y le doy probiótico, le doy un un plátano, y le doy probióticos. ¿Y qué respuesta esperan? ¿Qué más necesitan para que sobreviva ese probiótico? Prebiótico. ¿Cuál es prebiótico? Fibra soluble. Sí, soluble. Ven. Ya. O sea, necesitan de dar algo. Necesitan que el paciente tenga consumo para que logre fermentar y logre hacer el gas que quiere. ¿De acuerdo? O sea, es súper importante. Ya. La otra endotoxinas. Ya no se olviden ese líquido. O sea, la endotoxina. Ya, ok. Entonces, a ver, antes de irme de ahí, ¿qué más daña la microbiota? A ver, dijimos antibiótico. Verá, perdón, me salté. A ver, el parto, la lactancia y los niños que están expuestos a la sociedad, ¿de acuerdo? Ellos, ¿qué pasó? Verá, al principio salió igual. Es que tienen que ver que ahorita la microbiota tiene un rodaje súper largo. O sea, ahorita sí está cambiando, no es como la hipertensión que vamos a tener el mismo siempre. No, microbiota y obesidad es otra cosa. Y lo que pasó fue que justo pensaban eso. Oye, o sea, ¿cómo así eres obeso si naciste por parto? Es como, o sea, sí, pero fue hace 50 años, ¿ya? La microbiota no depende de lo que comes ese rato. Sí, por eso es que en los años de universidad es uno de los años donde más cae la microbiota. Y se hace pedazos porque ustedes entre su café y su cosita, hay algunos pocos que hubo que traer el almuerzo, por ejemplo, que si comes a las horas, todo eso marca, o sea, imagínense, son 5, 6 años que destrozas todo lo que tu santa madre hizo. De acuerdo, o sea, eso tienen que darse cuenta. Entonces, por eso es que la educación de obesidad está en la infancia, en el cual debes enseñarle que a pesar de que está en la universidad, igual se comen frutas y verduras. Sí, o sea, igual puedes traer la fruta, o igual tienes que almorzar verdura. O sea, igual no debes salir sin desayuno, o sea, cositas súper básicas. O sea, vean, yo vengo a la misma hora que ustedes, vengo desayunando. En el carro, pero vengo desayunando. ¿Ya? O sea, vengo desayunando, no es opcional. ¿Me iba a decir algo? Sí, también decía que la parte del estrés crónico podía alterar la microbiota. O sea, ¿por qué hormona? O algo así. Ya, sí. Y eso lo que hacía es que te altera la motilidad intestinal y también decía que disminuye la IgA, que es la que está en las glucosas, y te altera la defensa a las glucosas. También decía que se activan los mastocitos y eso daña los tight junctions del epitelio. Entonces te daría como resultado una disbiosis y también la permeabilidad aumentada y eso podría activar. Y cachan que es al revés, la obesidad te da la disbiosis. Sí, o sea, también para entender esto, sí, porque es también la cosa, o sea, te dio disbiosis y por eso eres obeso, o la obesidad te dio disbiosis, igual que la tiroides. Por la tiroides subiste de peso, o con tu peso le dañaste la tiroides. Ya, porque el paciente que ahorita ustedes tienen está dañado todo. Es difícil saber, ya. Entonces, a ver, denle la importancia a la microbiota que se le debe dar. Ya, ahora ya veo que la mayoría de médicos ya lo manejan mejor porque se maneja en la parte ginecológica, en la parte infantil y todo, pero olvídense, no solo enterogermina, por Dios, sí, no es lo mismo. Para medicar probióticos es como saber un antibiótico, o sea, te tienes que saber las cepas y saber por qué y los millones que requiere, ¿de acuerdo? O sea, es súper importante, si no, mejor déjenlo ahí. Ya. Entonces, eso, y lo otro que le está diciendo es que entonces la microbiota depende de lo que comes ahorita. Sí, o sea, puedes tener una microbiota, o sea, saliste de tu casa a los 18 años con la mejor microbiota y tu santa madre dándote una dieta llena de vegetales, ya, aquí la regala. Sí, entonces a tener cuidado porque la microbiota se mantiene sobre el tiempo. Así que, ¿qué pasa? Se ha visto que los pacientes mejoran la microbiota cuando le das el probiótico, pero se acaba echando. O sea, es exactamente el tiempo que estás tomando el probiótico. Porque esa microbiota depende en sí del ambiente que está teniendo. Si cuando ustedes usaron probiótico, no hicieron cambios de estilo de vida, eso no sirve para nada.
¿de acuerdo? Para que tengan en cuenta. Ok, ya, entonces para darle a la microbiota el peso que tiene, ¿no? O sea, eso es lo que quería que entiendan. Es que tienen un peso bastante fuerte. Ok. A ver, entonces chicos, hipotálamo, cuéntenme, ¿qué tipo de adipocito existe? ¿Cuántos adipocitos hay y qué problema es? ¿Qué es el beige? ¿Qué es el pardeamiento? Deben haber leído. Dale, ¿quién me cuenta? Ella sabe. Tú les estabas contando afuera, ¿verdad? Hay tres, ajá, el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo marrón y el tejido adiposo beige. Entonces esto es importante porque todos tienen como que consumo energético metabólico diferente. Entonces el tejido adiposo, ¿El consumo energético qué? o sea, como que todos, el metabolismo de todos funciona diferente. Eso sí, Ya. ajá. Entonces el adiposo blanco es como que el... Ah, perdóname, gasto energético. Es que el consumo es como energía. Eso, gasto energético. Entonces el adiposo blanco es el que es el depósito de energía, vamos a decir, como los triglicéridos. Entonces este se acumula sobre todo en el subcutáneo y también en el visceral. El subcutáneo en teoría es como que el menos grave y el visceral es el que ya es un proinflamatorio. Entonces secretas interleucina 6, el factor de microcestomeral alfa, y este es el que libera los ácidos grasos libres de la puerta, que es lo que nos va a dar la esteatosis hepática no alcohólica. Ya. Luego está el marrón. Este en cambio tiene muchas mitocondrias y usa P1, entonces este es de termogénesis, quema la energía en forma de calor y se localiza sobre todo supraclavicular, paravertebral y perirenal. Entonces en obesidad se observa que hay como una reducción de la actividad de este marrón y es como diana de terapia, como que se está buscando terapias que ayuden a activar más este tipo de tejido adiposo. Y luego está el beige, que es como dentro del wax subcutáneo, Ajá. del tejido blanco, se pardea cuando hay frío, ejercicio o bajo la acción de ciertas hormonas y fármacos. Entonces, este actúa como el blanco, actúa como el marrón, aumentando el gasto energético, pero en la obesidad crónica ocurre lo contrario. Whitening, que es el marrón, se hace blanco. Y este tiene menos termogénesis y es el que va a ser proinflamatorio y que va a empeorar la obesidad. Ya, perfecto. Y entonces para que vean que también importa el tipo de grasa que tienes, ¿ya? ¿Qué significa el pardeamiento? O sea, ¿qué es lo que están buscando al hacerle marrón? ¿Qué quiere decir eso? A ver, chicos, cuando mandamos a hacer ejercicio a un obeso, no le subimos pues a la escala a ver si bajó de peso, ¿de acuerdo? O sea, es imposible que en balanza haya bajado por eso. O sea, ya ven, cuando se hace ejercicio y le logras levantar un sedentario, estás buscando pardeamientos. Sí, no le mandas a morirse de frío ni a ponerse vendas congeladas, no. O sea, buscas pardear un poco. Pero ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque la grasa sigue ahí, ¿me entienden? Y es como un nuevo objetivo que se le ha puesto. O sea, si es que han escuchado a veces los obesos sarcopénicos y los obesos sanos. Sí, o sea, una persona obesa puede ser mucho más sana que una delgada de la aterosclerosis. O sea, hay que entenderle súper bien eso. Entonces, por favor, sí existen las personas que pesan más, tienen músculo y pueden pardear, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el nuevo enfoque que se ha hecho en la obesidad. Es como los nuevos enfoques que se están haciendo para decir, puede ser que no bajes todo el peso, pero al menos ya estás más sano. Yo tengo una pregunta del marrón. O sea, este decía que básicamente hace más mitocondrias y lo que hace es generar mucho más calor que ATP, pero no entiendo cómo eso quemaría grasa. No, más que nada dirige la energía. O sea, usas de eso, es redirigir energía. No, ellos sirven para producción de calor. Esa es la base del marrón. Es la producción del calor. Pero cuando tienes marrón, tienes más mitocondrias funcionando. Mientras más mitocondrias, más utilización de energía. O sea, lo que tú comes se redirige. Sí, ¿me entiendes? Eso es lo que hace un marrón. Que no lo tienes, porque de niños tienes, no sé, tienen un equipo para lactar, ¿me entiendes? Entonces tienes para ese movimiento, pero gastas energía, es gastar energía sentado. O sea, si tú tienes más pardeamiento, lo que estás permitiendo es que suba el gasto calórico de una persona, o sea, que requiera más, porque el rato que están sentaditos ahí, que vas a ver a dos personas sentadas, una con mucho músculo y más marrón, que mientras están sentadas consumen energía, y ves la otra persona que no se mueve y así no tenga tanta grasa y todo tiene white, lo que va a hacer es que está sentada y no consume nada más que para respirar. ¿Sí me entienden? Entonces se redirige la energía.
Entonces no es lo mismo comer 2000 para él y para ti. No es lo mismo, depende de la cantidad muscular y el tipo de grasa que tienes. Sí, me entiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Conoces, por ejemplo, las bioimpedancias? No hay forma de saber qué tipo de tejido No, adiposo está. para nada. No, para nada. Porque solo te dice la cantidad de grasa que tienes. Sí, solo te dice cuánto. Ya, ¿qué decía les traigo? ¿Por qué les imprimí la Pero otra lo que clase? entiendo, por lo general, las personas que tienen más tejido adiposo marrón no deberían como tener sarcopenia, ¿sabes? No, solo haces un... Es que es mínimo lo que tienes de marrón. Por ejemplo, incluso los inuits normalmente tienen, igual son granos, son huesos, ¿de acuerdo? Lo único que te están diciendo por eso es no hagas marrón, es pardeamiento. Es solo meterle un poco de mitocondria a ese blanco. Sí, o solo, a ver, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que O sea, todo, no es, ajá, en vez de que se esté no es que el en vez de marrón, que se lo- no es que el marrón es bueno, sino hacer pardeamiento. Sí, el tratamiento es el pardeamiento, no que tengas más marrón. No, más marrón no vas a tener, es lo que tienes, es de acuerdo que está aquí. No, lo que es buscar el pardeamiento. Y el pardeamiento significa solo que tu blanco deje de ser tan vago, porque lo único que hace es depositar. Entonces meterle un poco más de mitocondria, ¿ya? Es eso. Pero entiéndanme que el enfoque del pardeamiento no está dado a todas las personas, está dado al obeso. Entonces son sobre los obesos para poder cambiar. Es que ustedes no me están entendiendo una cosa, no saben lo duro que es tratar una obesidad. Es que ustedes no se pueden imaginar, yo por eso huyo. O sea, es como, es tan duro porque estás hablando con una persona que ha hecho todo, que sabe, que está consciente, que tiene un espejo, chicos, por favor, tiene espejo para verse. ¿De acuerdo? O sea, no necesita que tú llegues a decirle, ay, Lisa, está obeso. Sí sabe. Sí, es XXXL. O sea, sí está entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿para qué es el pardeamiento? Hay otros objetivos que no son el peso, ¿ya? Puedes pesar exactamente lo mismo, pero tener una mejor distribución de músculo y grasa y una grasa un poquito más amigable contigo. Pero va a seguir ahí, capaz sigues, baja solo a XXL, ¿ya? Porque si ustedes no se meten en la cabeza que el paciente no va a ser normal, o sea, ni siquiera después de un bypass llega a la normalidad. Entonces, si no entiendes de eso y no sabes por dónde tratarle, no das, por ejemplo, el valor que necesita el ejercicio. ¿Ya? Es solo para entender esa parte, ¿ya? A ver, ¿y qué tiene que ver la hipertrofia del adipocito, chicos? Por ahí también va. ¿Qué es la hipertrofia? Yo sé qué es hipertrofia y qué es hiperplasia, no, del adipocito. ¿Qué tiene que ver cuando hubo hipertrofia del adipocito? ¿Qué pasó? Eso es ya porque hay un aumento de depósito, pero un poco severo. Aumento de tamaño. Y ahí es donde se van a liberar las sustancias proinflamatorias. Ya, ok, vamos con la inflamación, gracias. ¿Por qué? También porque hay unos adipocitos ectópicos que decía, por ejemplo, lo que se deposita en el hígado, en el músculo, en el páncreas y en el corazón. Entonces esto promueve la inflamación y también la resistencia a la insulina local en el tejido. Perfecto, ¿ya entiendes por qué medimos cintura siempre? Sí. Ya, ok. Igual decía que la hipertrofia podía causar como hipoxia en el adipocito. Es hipoxia, ya. Entonces, como que el adipocito se va a perfumir menos y va a haber menos activación. Entonces, por eso también hay más inflamación aún, porque el adipocito no está teniendo como perfusión. Ya, a ver, entonces tenemos un adipocito hipertrófico hipóxico. ¿De acuerdo? Primerito. Después tenemos un adipocito que está mandando leptina como no era mañana. ¿De acuerdo? Y ya obviamente ya está suficiente con el hipotálamo. Después tenemos mayor resistencia a la insulina. Sí. Sí. ¿Ya? Esa Ya. mayor resistencia a la insulina también se asocia a que hay menos adiponectina. Ajá. Ya, Eso perfecto. también apoya. Ya, ajá, o sea, es como entender un poco. Y la otra, ¿qué pasa? Y también sí leyeron justamente de las coronas del Crown Light Destructors, que se mueren. O la muerte del adipocito. O sea, ya, están grandotas, todo bien, pero ¿quién limpia esto? Así que se inducen autosis de los adipocitos. Ajá. Y por lo tanto necesitas fagocitosis. Sí, o sea, además de que están grandotes, son hipóxicos, se mueren. Y encima de todo, necesitan urgente una limpieza. Como necesitas limpieza, llamas a los macrófagos. Esos son los Crown, ¿ya? Son los macrófagos que van limpiando toda la muerte. Entonces, estos normalmente aumentan también la inflamación que van a tener, ¿de acuerdo? Y obviamente el reclutamiento de toda la parte proinflamatoria que hace el adipocito. Entonces, siempre que vean a un paciente obeso, vean a un paciente inflamado en su totalidad. Siempre les voy a decir eso, a todos mis alumnos siempre les digo, cuando se habla de inflamación del endotelio, ¿en qué parte de su hermoso cuerpo no tienen endotelio, chicos?
Ya. Sí, entonces cuando tenga el peso que es, cuando uno dice inflamación del endotelio, deberías decir como, wow, o sea, ¿qué parte no está inflamada? Ya, entonces es súper importante ver esa parte, ¿ya? Entonces, justamente, ahora tenemos proinflamatorios, entonces los macrófagos son los primeros llamados, ¿ya? Y de ahí, ¿qué pasa con eso después? Porque al principio sale el macrófago a barrer. Y es un foco inflamatorio crónico, pero de baja intensidad. Y ya, crónica, ajá, todo el tiempo, ¿verdad? Y hay otra cosa, una vez que ya esto no mejoras, ya salen los cerebros. Sí, o sea, tienes al principio el macrófago, él aumenta. Después ya tienes un estado como, tratas, a ver, no sé si alguna vez se acuerdan en oficio el CIRS y el CARS, ¿alguna vez vieron? La inflamación sistémica y cómo viene y cambia la adaptación. El CIRS y el CARS, el CIRS es la adaptación sistémica que tienes cuando te da una neumonía y tienes así como todo el sistema inmunitario subiendo para salvarte, pero al mismo tiempo tienes algo llamado CARS, verán en las curvas, y viene un CARS abajo que hace un sistema adaptativo de todo el sistema inmunitario para que se baje un poco, como que también hay el encontro que dice, ya cálmate, espera, me vas a matar, ¿me entienden? Ya. Si tú sales CIRS y CARS, sales y sobrevives, van a ver unas curvas de muerte. Y si solo hiciste CIRS y no hubo CARS, falleces o puedes peor hacer unas neutropenias tenaces. Por eso ustedes ven como parte del shock séptico, tanto las leucocitosis como las bajas, las neutropenias, ahí la neutropenia está clamada. ¿Sí me entienden? Es porque tienes un punto de inflamación, pero un punto también de ya, cálmate. Ya, eso pasa también aquí a la forma crónica. Al principio tienes un macrófago proinflamatorio y luego viene un macrófago antiinflamatorio. Es los que dicen, ya, cálmate un ratito. Si estos dos continúan en esa pelea, les despiertas a todos los T. Y ahí se empieza la inflamación en serio, pues. ¿Y en qué se manifiesta? ¿Qué tiene el obeso? Porque fue obeso 20 años. Porque en 20 años tiene estetosis hepática. Aparece la diabetes. Sí, o aparece el daño renal. Porque ya tienes una inflamación constante. Sí, ya, ¿me entendieron? Entonces, la inflamación es súper importante. Ok. A ver, déjenme ver si los hemos visto todos, ¿ya? El desequilibrio. ¿Me falta algo? No. Apetito, leptina. ¡Ay, genética, por Dios! Horror. ¿Cuánto pesa la genética de obesidad? ¿Qué peso le daría? ¿Qué riesgo es para heredar? Sí, síntomas genéticos que podrían predisponerte a obesidad, pero eso decía. No me digas Prader-Willi. No, después que es genético. Sí. ¿Qué tipo de genético es el Prader-Willi? Es ausencia del papá, de los cromosomas del papá. ¿Cómo se llama? Impronta. Impronta genética. Impronta. Ya, a ver. Ok, cuéntame un poquito más. O sea, lo que decía Prader-Willi es que como es una afectación autosómica dominante, por lo general, o sea, lo que pasa es que hay un conjunto de características. Por ejemplo, tienen talla baja, diagonalismo, tienen trastorno de sueño y tienen retraso del desarrollo en la infancia. Y decía que esto predisponía como que se alteran algunas vías de la homeostasis energética, como por ejemplo la leptina. En el caso hay mucha hiperfagia, hay infecciones recurrentes y también decía que tiene un hipotiroidismo leve, entonces eso también puede conducir a la obesidad. Ya, perfecto. Entonces, Prader-Willi siempre a ley, ¿no? Pero no, en los genéticos, epigenéticos, o sea, no son tan pesados para... O sea, dice que podría tener como que está dañado el gen de la leptina, el LEP. Ya. Y podrías tener una resistencia a la leptina, lo cual haría que tengas igual más apetito. O podría estar dañado el receptor de la leptina, igual que daría ese efecto de tener gran apetito, aumento del apetito y también que tengas más aumento del gasto energético. ¿Más gasto energético? O sea, aumentas el gasto energético. ¿Y eso? Si tiene aumento del gasto energético, bajas de peso. Ajá, o sea, es que dice que... Depende del contexto que me estés leyendo. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuánto, chicos? O sea, decía que era heredable del 50 al 70%. O sea, tenía que haber el 50 al 70%. Sí, un 50, póngale. Y se dividiría en como
como que la heterogeneidad monogénica, la poligénica compleja y la sindrómica. Que la monogénica sería que hay una mutación en una vía en específico, como lo de la leptina, el receptor de la leptina y así. La sindrómica es lo de Prader-Willi y todos que son totalmente como que genéticos. Y la más común de todas, que era como que de las tres, el 95%, era la obesidad compleja poligénica. O polimorfismo, quiero decir. Ajá, o polimorfismos. Que esa es como que básicamente muchas cosas se ven afectadas como que al mismo tiempo, y el más común de todos era como que el Fat Mass and Obesity Associated Gene, que es de la obesidad común, y es que hay como que está mal regulada la metilación, o sea, hay un fallo en la metilación del ARN y como que causa una mutación que afecta la expresión del apetito en el hipotálamo. Ya, perfecto. O sea, ya, solo que me entiendan que al ustedes escuchar la palabra polimorfismo, ya desde ahí ya no puede en una misma familia serán 3 obesos y uno bien delgado. ¿Sí me entienden? O sea, quiere decir que depende de todos los factores ambientales, microbiota, alimentación, sedentarismo, son los que van a marcar, ¿de acuerdo? O sea, es que lo que decía es que el aspecto genético es más como de susceptibilidad, y aquí entramos de lo genético, que depende del ambiente en el que se desarrolla de la expresión de estos genes específicos. Pero igual sería como que un factor de heredabilidad del IMC. Por ejemplo, en gemelos, dice que hay una concordancia del 70 al 80%, y en familiares de primer grado el riesgo aumenta 2 o 3 veces. Ya. Familiares con un IMC alto. Ya, por eso es importante siempre pregunten, verán algo que les va a pasar aquí un montón y me van a venir a preguntar. Nosotros como ecuatorianos tenemos mucho el término de, sí, yo le pregunto, ¿no? ¿Alguien en su familia es obeso? No, obeso no. De huesos anchos. Son gorditos, De huesos anchos. huesos anchos. Sí existe, ¿verdad? En nutrición. No es hueso ancho, por eso les puse el biotipo. Por el tipo y también el grosor del hueso, sí se mide por si acaso, y se resta, se hace una suma para esa persona. Pero a veces yo les tengo a mis chicos cuando estamos haciendo consultas y están bobitos o de le digo que es obeso. O sea, como la paciente no tiene ni por aquí. Sí, ellos veían kilos mortales, o sea, ¿me entienden? Para nuestra gente, ese es obeso. Es solo el paciente que ya no pasa por las puertas y no se puede sentar en un avión. Es obeso ya. Ellos no están obesos. Y cuando ustedes se lanzan el comentario y dicen, está obeso, no saben lo que es para el paciente. ¿Cómo está loco? O sea, ¿cómo es que estoy obeso? O sea, ¿de qué? Entonces, es súper importante. Es tan denso, chicos, que incluso en Inglaterra se quitó, ya no se pesa. Así como aquí te pesan cuando vienes, se quitó los pesos. Ya no se pesa, a menos que sea una especialidad que requiera el peso o que tú lo solicites. Y fue súper denso, porque se les fue de la mano los embarazos, pues. O sea, empezaron a no hacer los controles adecuados, así como tú subes lo que tú sientas que debes subir, y oh, sorpresa, ¡fua! Se les fue a tuiteras embarazadas y friegan a una generación entera de mujeres, pues. Entonces, hay un gran problema que ustedes no me entienden, es que nosotros todavía no llegamos a muchos problemas que están pasando acá, de no puedes hablar del peso, pero allá es ni el médico, o sea, nadie puede hablar del peso, y es súper denso, porque en cambio ya no lo dejas de tratar. Pero ustedes deben buscar los términos adecuados, porque su paciente en su vida va a pensar que está obeso, y por aquí está gordito, ¿sí? Y toda su familia un poquito rellenitos, o de huesos anchos, o de, si me entienden, entonces hay que tener tino hasta para dar ese diagnóstico. Es uno de los diagnósticos que más pesa. El paciente puede oírles todo, puede oírles diabetes, hipertensión, lo que ustedes quieran, pero el rato que le dijiste obeso es extrañamente como un insulto, ¿ya? Y es como, usted está loco, no es así. Entonces tengan cuidado cómo tratan. Voy a insistirles cuidado cómo tratan a los obesos o denunciados al día siguiente. Es de donde más cae, ¿de acuerdo? Porque también son los más sensibles, ¿ya? Entonces, factores genéticos importantes, sí, poligenético, ¿de acuerdo? 40 a 70%. Ya inflamación, microbiota hemos hablado, termogénesis marrón, hormonas ya hablamos, ojo con las GLP, ¿no? Sí, ya, para ya conversar, porque ya hablamos un poquito con ustedes de los medicamentos, pero bueno. Y ¿qué tienen que ver los factores neuropsicológicos? No se olviden, por favor. Sí, son 12 puntos. Factores neuropsicológicos y conductuales. O sea, como en ese documento que leímos decía, por ejemplo, del hambriento emocional,
Ya. que es que la comida, como también está en los centros hipotalámicos, hay los centros del placer, de la recompensa y de la regulación emocional, entonces he visto que al ingerir comida también se activan esos centros, entonces mucha gente tiene esa satisfacción al comer, sobre todo también por el olfato, la vista y el gusto. Entonces, cuando se ha visto que hay trastornos depresivos o de ansiedad muy fuertes, o también trastornos de la imagen corporal, muchas veces como que se llena ese vacío con el estímulo o la recompensa que genera la comida. Ya. Y es una forma de afrontar todas esas situaciones psicológicas, sobre todo cuando tienen un impacto muy fuerte en la persona. Ya. Y es como, en lugar de afrontarlo directamente, mejor lo calmo con otros estímulos. Esos estímulos pueden venir de la comida. Ya, o sea, chicos, ¿leyeron los 2 test que les mandé? ¿De qué? El EOS y... No, ese es el otro. Les mandé 2 El test. No, el de los 3 factores. El TFQ y las causas Es- de la depresión. Sí, ese puede ser el 1. Sí, El FQ es para medir la conducta Tres mental. factores, Y decía que medía 3 hormonas, eso es la restricción. Ah, ese es los 3, Sí. perdón. La desinhibición y el agua. Ya. Sí, de la- Ya. Entonces, es que les digo, eso se debería hacer. Sí, porque si ustedes quieren tratar esto sin psicólogo y sin psiquiatra, es muy duro tratar una obesidad sin ellos. ¿Ya? ¿Y el otro? El HAS. HAS. ¿Qué ves? Enfermedades médicas de salud emocional. Y depresión. Se divide en 7 puntos. Ya, entonces hay que ver una cosa en los dos. Porque yo les puse estos 2 como ejemplo porque los 2 son utilizados en el estudio del fenotipo. Sí, el HATS se usa en el emocional. Si sale mayor de 7 es Exacto, como... entonces, porque en verdad, si ustedes no tratan y en verdad no se medica la ansiedad y si no se calma la depresión, solo están hundiendo más al paciente. Sí, yo justamente, como ya les decía, muchas veces entra psiquiatría primero y nutrición entra cuando psiquiatría autoriza. Sí, porque ya no quieres meterle un TCA y no quieres hundirle más al paciente. Entonces, cuando psiquiatría dice ya, o sea, encontramos el punto de la ansiedad, se desarmó esta parte y además ya funcionó la medicación y está durmiendo. Por favor, escúchenme, porque eso tiene que dormir. Entonces ya empezó a dormir. Entonces ahora sí en la nutrición. Entonces es imposible que ustedes hagan cambios de ingesta energética cuando el problema está muy lejos de ustedes. ¿Ya? Entra como coadyuvante, como una ayuda después, pero si no estabilizan la parte conductual, no hay forma. ¿Y qué tiene que ver el sueño? ¿Por qué les mandan a dormir? ¿Por qué necesitamos que duerman? En parte es porque el sueño, o sea, la falta de sueño también puede causar una disbiosis. Ya. Pero porque la falta de sueño incrementa el estado proinflamatorio. Ya. Y- Sí, ya. Incrementa el estado proinflamatorio y también no permite que se regule, más por eso, porque no permite que se regule. Entonces sigue todo esto de me parece que es del cortisol, que también tiene que ver, que sigue aumentando. El ciclo circadiano. Ajá, y cuando no se regula el ciclo circadiano, por ejemplo, en el caso de la microbiota, también dicen que la microbiota tiene su ciclo circadiano y al no estar regulado con el nuestro, esto también puede cambiar. Ya, perfecto. ¿Algo más de sueño? Entonces estamos de acuerdo que Sí. no dormir te lleva a la obesidad también. Ya, de acuerdo. Ya. Y obviamente al final van a quedar las endocrinopatías genéticas y farmacológicas, ¿no? Fármacos que suben de peso. Corticoides. Y ese es el más light, no sanas. Prednisona. Los Más específico. neurolépticos. Claro, neurolépticos. Ah, Número sí. 1, Antipsicóticos. Ya, así, pero el rey. O sea, un antipsicótico puede subir hasta 12 kilos a un paciente. Sí, ten cuidado. Ya, antipsicótico, neuroléptico, Antidepresivo también. Antidepresivo. Por eso era como que complicado si viene alguien depresivo. Das Pero no antidepresivo y todo, por subes más de ejemplo, peso. la fluoxetina muy poco, la sertralina como 1 kilo, ¿ya? Ujú. La mirtazapina se sube un poquito más. Así, o sea, más bien le regulan, incluso a dosis súper altas, por eso a veces al principio se le probó, ¿no?
a dosis altas la fluoxetina como para tratamiento de adelgazar, porque en dosis altas hace el efecto contrario, pero en estas dosis demasiado altas te va a volar. Y en cambio el bupropión ese baja, ese pierde, ¿no? Entonces, a los que sí tengan cuidado son con los antipsicóticos. Ya, eso sí suben ojo, por ejemplo, quetiapina y risperidona sube muy poco, más o menos 2 kilos, y depende de dosis, cuánto uses, porque hay veces que se usa la risperidona como para el ataque, por ejemplo, ataque de pánico, y hay otra que se usa de altísimo, o la quetiapina, ¿ya? Entonces depende de eso. Pero, por ejemplo, la olanzapina, ese, ¿ya? ¿Ok? Eso es de subida. Otro que sube es la insulina, los secretarios, claro. O sea, y ahí, por eso, por más que le metas un poquito de bienvenido, igual, me sube bastante, ¿ya? Pero la insulina y el paciente se admira, pues imagínate, venía perdiendo peso en la descompensación diabética, le metes insulina y entonces hay que tener cuidado, porque además ese es nuestro contraparte de la parte dietética de renal que nos toca hacer entonces con medio, ¿ya? Ok, ya, hasta ya recién acabamos. Y si no venían, ¿cómo va a plan? ¿Cómo se Porque ya me dice que él escribí. Yo nunca dije eso. Yo dije así, pues todo al frente. Ya, a ver, vamos, ¿listo? Entonces simplifiquemos. Neuroendocrino, leptina, sobre todo, ¿de acuerdo? Metabólico, el set point, el gasto energético. Genético, acuérdense siempre poligenética. Inflamatorio de ley, empeora un montón la resistencia a la insulina. O sea, adipocitos se agrandan, genera citocinas, la resistencia a la insulina. ¿Listo? Ya, es simple. Gastrointestinales juega muchísimo, ahí viene la colina y los GLP. La microbiota, por Dios, nunca se olviden. Y el ambiente besogénico. Ambiente besogénico. ¿Qué es ambiente besogénico? Decía que actualmente era una de las causas principales por las que ha aumentado la obesidad. Por ejemplo, el uso de ultraprocesados. Ya. Que aparte de eso, no solo es que hay ultraprocesados, sino que les han hecho más baratos. Ya. Entonces eso promueve que la gente compre más y baje la obesidad. Y una cosa que yo no sé, no entendí bien por qué, pero decía que un estudio, una de las causas por las que se ha aumentado la obesidad es por el aumento de los ventiladores, que eso tiene que ver con la termorregulación. Entonces, que podría afectar a la obesidad. O sea, puede ser porque en Estados Unidos te mueres de frío en el peor verano, porque estás desprendido todo el tiempo. ¿Qué les no sé? Y ya. Sí, no sé si igual se asocia que no solo es, bueno, si es que está en un círculo familiar, no solo se genera el cambio básicamente en esa persona que necesita una dieta o un control estricto, sino que también depende de la familia. Sí, o sea, y te vas a Y el ver apoyo que familiar. en infantil el riesgo que tienes de un paciente que es obeso depende justamente de papás y hermanos. Claro, sí. Aumenta un montón el riesgo, ¿no? Pero hay algo importante que quiero que siempre vean. Algún rato yo les paso y el Zoom. Si ustedes ven el mecanismo, o sea, no la fisiopato, sino todos los factores que influyen en la obesidad, van a fijarse que la arquitectura de la ciudad es uno de ellos. Ya, y yo les he molestado un montón a ustedes con no le manden a caminar si le van a robar. Ya, o sea, suena ilógico, te puede sonar muy tonto, pero tú estás hablando con un paciente al cual tú le estás mandando a hacer ejercicio, pero no tiene un parque, o en el parque está toda la pandilla. Tú le dices que se quede 3 paradas más, pero siempre te contestan, pero si me roban, o sea, te van a contestar siempre eso. Entonces, tienen que fijarse que si ustedes no abren un poco su mente a las causas de la obesidad, no se están dando cuenta que están mandando cosas irracionales a la persona. O sea, vayan a correr por Esmeralda, o sea, ¿verdad? ¿Estás seguro? a correr. Sí, o sea, además de que le mandas a correr, Camino en San Roque. ajá, sí, literal, eso hace. Entonces, ay, pero ¿por qué no puede caminar? Ay, qué va. O sea, pero me roban, ¿es en serio? Puñalaron ayer a alguien en la calle y no quiero salir. Sí, pues. Y además, desde la costa le quito el verde. O sea, son como cosas que se van sumando y eso hace que la gente se aleje del personal de salud. ¿Ya? Entonces tienen que darse cuenta que hay que ser muy delicado. Parte de la obesidad es la arquitectura de la ciudad. ¿Ya? Entonces, vean, les doy un ejemplo. Justo este verano, nosotros nos fuimos a Alemania. Ustedes van a Alemania y en cada cuadra hay un parque. Es loquísimo. O sea, para los niños es una cosa que nadie se puede imaginar. O sea, los niños pueden subir por donde quieras, es como todo, son como todas las ciudades hechas para moverte.
y todo está destinado allá. Contrario si te vas a Orlando, por ejemplo, puedes pasar en el carro cuadras de cuadras de Ajá, cuadras. no hay Y nada. Orlando es al huevo, ya la comparación. Hagamos una comparación en Nueva York. En Chicago, ya. Tú tienes que ir a buscar el parque. O sea, a ver, aquí hay un parque, cojamos un metro, o sea, tienes que destinar. Es diferente cuando todo está hecho para eso, ¿sí? Entonces tienen que darse cuenta que el ejercicio en nuestro país sí se ha hecho algo elitista, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú estás hablando de que sí quieres que tu hijo haga tantos deportes, tienes que tener la plata para hacerlo. Así tú le vayas a poner en la concentración que no pagas nada, sí, pero tienes que ir allá, moverte allá. Ya, y después de la nada, cuando ya tienes tus súper deportistas súper buenos, que entraron como una necesidad de evitar muchas enfermedades, estar ahí, también la familia tiene que tener el dinero para poderse movilizar a otra ciudad para que compita. Y empieza a complicarse un montón el panorama. Entonces, quiero que se den cuenta que este ambiente se refiere a eso, ¿sí? ¿Quién puede hacer ejercicio? ¿Ya? Y quién puede darse el lujo de comprar ciertos alimentos, porque cuando conversas con las personas, es que ya en la experiencia, ya tienes la contrarrespuesta de ellos, es durísimo. Es como, sí, todo bien, pero no tengo refri. Sí, todo bien, pero yo no compro carne, o sea, no me alcanza. Entonces ya empieza, todo bien, pero no hay parque, o sea, ¿de qué me está hablando? Tengo que trabajar los domingos. Entonces, todas esas cosas, asegúrense en este paciente particular, en el obeso, de no jalarse. Si ustedes se jalan ese comentario, perdieron al paciente. Sí, o sea, más que ustedes perder el paciente, es el paciente que se pierde la oportunidad de continuar porque nunca más va a volver y va a cogerle como una especie de odio a la parte de salud. Tengan cuidado porque regresa a diálisis. ¿Y cómo te digo que es obeso? No, sí le dices. Sí hay que dar el diagnóstico de obesidad, pero tienes que más bien justamente entrar en explicarle que es una enfermedad, que no está gordito, sino que hay obesidad y que tienes mucha grasa en el abdomen que está pegada al Suena órgano. ofensiva. O sea, ¿me entiendes? Y explicarle, pero tienes que Está hacerle caer en hablando cuenta. que la palabra suena ofensiva. ¿Cuál? Obesidad. Claro, porque cuando te No insultas, se siente, ajá. incluso a los niños ya se les debería manejar que no es un insulto gordito, o sea, no está bien eso. Entonces, por eso saben que ahorita todo esto, bueno, ojalá ya salte para acá. Nosotros siempre estamos pensando en ver lo de los elementos gordofóbicos, en evaluar en médicos, porque hay unas cosas que no deberían pasar. Y pasa mucho hasta la enfermera desde la que te está pesando. Desde el auxiliar que se manda un comentario de que deberías comer un poquito menos. O sea, eso se debería prohibir, pero debería haber hasta por legislación. O sea, que no puede hacer. Y si cabe la denuncia, se friegan todos. Porque, chicos, yo no he visto solo. Estaba yo leyendo unos estudios. No solo es el comentario gordofóbico del médico, sino hay un estudio ya que indica el daño que hizo por mucho tiempo. O sea, la secuela del comentario del médico. O sea, imagínense, quiere decir que la arrastró por años y personas que terminan en el psicólogo, no se molestan. O sea, imagínense lo que hemos hecho para decirle a una persona. Yo veía la otra vez una chica que ponía en el ejemplo, ¿no? Y decía, yo me fui al gastro porque no podía más, tenía una colitis terrible y él decía, no tolero los alimentos. Y dice, pero qué bueno, o sea, qué bueno que no tolero. Sí, qué bueno. Tuvo una denuncia en México, súper densa. Y fue como, qué bueno, pero qué bueno que no toleres, ¿a qué te puede afectar a ti? Sí, entonces tengan en cuenta que fue súper denso, porque una persona te está buscando ayuda. O también, chicos, existen, no sé si han leído los tratamientos basados en el peso, que están mal. Es como, voy a dolor de rodilla, es que pesas mucho. Tengo dolor, es que pesas mucho. Y todo está como, se llama peso centrista. Y se habla de los tratamientos pesocentristas de los médicos. Entonces, todo culpado al peso. La pobre ni siquiera venía, sabuñero por el peso. Entonces, tomen el sí. Y está pasando, les juro, todo lo que lo estoy diciendo está escrito. O sea, hay estudios sobre esto, ¿ya? Ok, ahora sí, entonces, bueno, ya sabiendo, ahora sí que no ha sido así nomás. Ahora sí, ¿están de acuerdo con usar solo el IMC? O sea, es ilógico. Ahora sí, cuéntenme qué es el EMS. O sea, se clasificaba en 5. O sea, de 0 a 4, más bien dicho, pero... Con cero. Exacto. Y era una clasificación, por ejemplo, el 0 decía enfermedad metabólica normal, obeso, metabólicamente sano. En el
1 es como un riesgo leve, entonces aquí hay prediabetes. Vamos uno por uno, ¿ya? A ver, el 0, ¿cómo lo esperas encontrar? ¿Cómo están los exámenes? Sin factores de riesgo, sin nada. O sea, pero otra vez, si estás haciendo EOS es porque son obesos, ¿listo? Sí. Ya, ok, empecemos por ahí. Entonces sí es obeso, pero exámenes, o sea, metabólicamente, sano. Sano. De acuerdo, todo le compruebas todo. ¿Cómo Ya, lo- pero ahora sí entienden que comorbilidad son miles de cosas, ya, y psicológico, bien, hasta ahí vamos, ese es el 0, y entonces les cuento que hay pacientes de obesidad 2C, hecho, o sea, no quiere decir que ustedes no le traten, no, para nada, sí, no quiere decir eso, pero te da un poco de tiempo, no está inflamado, ¿por qué suele? ¿Quién creen que es este paciente que yo estoy contando? Así, 31, 32, o sea, exacto, puede ser los fisicoculturistas, o sea, el paciente que tiene músculo, pues, sí, que, o sea, sí tiene un peso, o pacientes que sí son activos, que te está diciendo, yo sé que soy gordito, pero sí, y te dicen, si quieres vamos y corramos, o sea, a ese punto yo les he escuchado al punto de decir, yo puedo hacer más que usted, o sea, yo puedo hacer mucho más, levanto pesas, corro, hago todo. Sí, estoy obeso, sí, ahí, por eso es que ahorita, eso digo, no es peso centrista, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ya, para que vean, vamos al 1, ¿quién es? Dale, Isis, escucho. A ver, aquí ya teníamos comorbilidades leves y, bueno, probablemente el paciente presenta obesidad y índice de masa corporal más de 30, puede haber prediabetes, dislipidemia, hipertensión leve. ¿Cómo le clasificarías eso entonces? ¿Cómo se llama eso? Y síndrome metabólico. Síndrome metabólico, ya. ¿Y en cuerpo qué tiene? Había limitaciones ligeras para desenvolverse. Ya, Pero perfecto. relativamente se mantiene función. Y ya, ¿y en impacto psicológico? Ansiedad. Pero es leve, o sea, te va a decir que sí está preocupado. Le preocupa el peso, ¿de acuerdo? Ya, vamos. Entonces en este no hay ninguna, o sea, no hay otra, pero ya hay estrés, y hay síndrome metabólico. Ya, vamos, establecido el 2. Pedrito, cuéntame. O sea, lo que decía es que ya había una enfermedad de tipo diabetes, hipertensión, Ya. pero en que estaba siendo bien controlado. O sea, Ya. estaba en tratamiento y todo bien, y también que el o sea, en el aspecto psicológico era una preocupación ya moderada y afectaba un poco la funcionalidad del paciente. Ya, o sea, aquí ya podría haber depresión, ¿no? Ya, 3. La 3, o sea, dice que ya tienes aquí ya tienes ya daño orgánico, la obesidad, entonces puedes tener daño metabólico como diabetes mellitus tipo 2 y puede estar incluso mal controlado o con complicaciones, es decir, que tenga retinopatía, neuropatía, que ya tengan enfermedad renal crónica o hipertensión ya resistente. El daño físico ya suelen tener incluso apnea del sueño, que es obstructiva y Ya, grave. perfecto, ajá. Pueden tener artrosis, que es incapacitante, la hepatitis no alcohólica y la discapacidad funcional, que es moderada. Y en la salud mental aquí suelen tener una depresión mayor, suelen tener igual trastornos alimenticios graves y ansiedad incapacitante. Ya, ojo que ellos también, o sea, por favor, el hecho de que usted beso no quiere decir que no tenga trastorno de alimentación, sí. O sea, más bien son los que menos comen, los que ya se saltan. Chicos, ¿cómo se clasifica? Perdón que me meto así. ¿Cómo se clasifica la bulimia? No, anorexia nerviosa, bulimia. O sea, clasificaciones dentro de lo Es que en bulimia hay purgante y no purgante, ¿de acuerdo? Purgante. Hay los purgativos o no purgativos. ¿Por qué les digo esto? Porque, o sea, sé que no me están cachando que es un trastorno de alimentación aquí, pero tienes el que se purga, ¿qué significa? El que vomita, ya. Y la bulimia también está dado por la cantidad de ayunos que haces. O sea, la bulimia es tomar laxantes, hacer ejercicio desproporcionado para lo que comes y la cantidad de ayunos. Por eso es que nosotros, muy lejos de cuánto pierdes en ayuno intermitente, en nutrición no se usa tanto, porque el ayuno intermitente es uno de los empujes más densos que hay para el TCA. La persona está así en el límite, como estoy, yo no estoy en YouTube con ayuno intermitente en un segundo. Entonces, esos pacientes hacen ayuno todo el tiempo, o sea, todo el tiempo están cuidando, todo el tiempo están leyendo, todo metiéndose diuréticos, laxantes, levotiroxina,
para poder controlar el peso. Sí, entonces por favor eso también es bulimia. No piensen que bulimia solo es el que vomita. Ya, entonces ojo, ¿no? O sea, hay otras cosas que preguntar para pensar en qué se hace. Sí, una chica que ha ido a consulta, Ujú. ella obviamente está en sobrepeso y ya había intentado full veces sacar, pero ella decía como que todo el mundo le dice que haga dieta, pero ella decía que literal comía una vez al día. Y cuando la doc le preguntó como, pero o sea, ¿qué comes? Ella describió literal el plato como más saludable de la vida. Ujú. Y decía como que no, yo solo como una vez al día y no puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso. Ya, eso te digo, o sea, normalmente ¿qué se hace? Mandas a psiquiatría o psicología, primero para aceptación del cuerpo que tiene, uno, y desde ahí empiezas el tratamiento poco a poco. Sí, es súper importante. Entonces, dense cuenta que aquí ya ven depresión mayor y trastornos de alimentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da la apnea del sueño del obeso? Porque hay un aumento en la obstrucción de la vía aérea superior. Y ahí eso da, ¿qué aumento? ¿Pero por qué queda en apnea? Acidosa respiratoria. Y se empuja el diafragma Une, ¿qué para arriba. más? Pero ¿por qué se apnea? Porque yo les no es que solo se atoran, no, se quedan ahí, o sea, ¿ya? Hacen eso, ya, me cuento. O sea, el mecanismo de la apnea de ellos, porque este es una de las cosas que por favor no pueden dejar de escuchar. Dice el paciente, no duermo bien. Ellos dicen no duermo bien, porque no se dan cuenta que hacen ese como que se asustan. Están con apnea y nunca les dan el diagnóstico. O sea, el apnea de sueño, chicos, es una de las cosas que ya te dice que es de los tres. Sí, o sea, automáticamente ya te está indicando de que esto está muy denso, o sea, que esa obesidad está fuera de foco. Siempre escuchen, pero escúchenle bien cómo les explica, porque el paciente no sabe, no ha leído el libro, no sabe qué es apnea del sueño. Entonces a veces piensa que roncan mucho o que se asustan cuando roncan, o siempre te dicen que el eléctrico desvía del tabique. No, eso es apnea del sueño hace rato, solo que ellos describían como dejé de dormir. Ya, entonces por eso léanle bien y me cuentan, ¿sí? Y la última, vale, cuéntame. El último estadio. El 4, ajá. Ajá, ese ya es enfermedad de una discapacidad grave, que ya es una incapacidad funcional extrema y ya la esperanza de vida del paciente ya está reducida. Ya. Como que todo ya se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, y miren que cuando les ponen impacto psicológico con riesgo vital, ¿qué quiere decir eso? Autolíticos. De acuerdo, o sea, aquí está el punto autolítico, paciente. Ok, ahora sí, ya. Metiendo aquí, ahora sí, IMC, psicología, metabólico y todo, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieren saber sin enfermedad crónica establecida, invalidez y avanzada? Porque eso depende del manejo. Ya, ¿qué le dices más o menos? Bueno, o sea, sé que hay un tipo de manejo específico para cada uno de los estadios de Leos. Desde el 0 al 4, entonces, por ejemplo, dice que en el estadio 0 se deben identificar los factores que contribuyen al exceso del peso y hacer una orientación nutricional con actividad física. Ya. Para prevenir mayor incremento, porque no tiene ni comorbilidades ni factores psicológicos. Pero, por ejemplo, en un estadio 2 dice que se debe iniciar un tratamiento integral que incluya el tratamiento conductual, farmacológico y posiblemente quirúrgico. Ya. Entonces, dependiendo del estadio, ya se tiene que plantear si se evalúa con psicología o qué causas se tratan antes que la obesidad. Ya, perfecto. Ajá. Ya, entonces, a ver, por favor, EOS 2, dejen de dibujarle el plato en la receta. Sí, por favor, los EOS 2 ameritan medicación. Esa es una de las cosas que a mí más me gusta de EOS, que te dice ya, hasta aquí, deja la tontera, empieza la farmacología y el 3, por Dios, bariátrica. O sea, ¿me entienden? A ver, ahora aclaremos un poco esta parte. Cuando empezamos farmacología, no es para que todo el mundo tome, por lo que hablábamos de la clase anterior. Tienes criterios para uso de farmacología y aquí sí es en sobrepesos mayores de 27 de IMC con comorbilidad, cuando ya está con diabetes, cuando ya está con hipertensión, ya no hay tiempo que perder. ¿Verdad que es sobrepeso? O sea, sí podríamos usar en sobrepeso farmacología, ¿de acuerdo? Pero solo con comorbilidad. Y después de 30
y ya usamos de ley farmacología, pero a mí esa no me gustaba, esa clasificación como así. Prefiero con el EOS, o sea, si están en EOS 2, entren con fármaco. Si es que ya, o sea, ya le duele la rodilla, ya te dice, no estoy subiendo las gradas, me hice el cuarto abajo y no ando dando atención, así como me cambié de cuarto y me puse abajo en la sala tampoco para no subir las gradas. Y además no duermo bien. Y él les está dando, por favor, no esperen que vengan si les doy los EOS 2. Ustedes tienen que desarmar las estaciones del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, este EOS 2 va con medicación. ¿Qué medicamentos usan? Depende del fenotipo. Gracias, ahí es el fenotipo. A ver, cuéntame. A ver, Hemos hablado dos. A ver. sí. Había 4 fenotipos, que era el del cerebro hambriento, el que tenía el metabolismo bajo, el emotional hunger, que son los que comen por estrés o ansiedad, Ya. el hungry gut, que es un vaciamiento gástrico rápido, entonces como que todo el tiempo les da hambre. El hungry brain es que comen, tiene que comer un montón para sentirse Ya. llenos ese rato. O sea, el problema es la saciedad. Saciedad. El hungry brain. Ya. ¿Qué medicación darían ahí? ¿Fentermina? Fentermina y topiramato. ¿Es con topiramato? Hungry Brain, ajá. Sí, a ver, espera un Sí. ratito ahí. Fentermina y topiramato. Fentermina es un simpático mimético, similar a la anfetamina, ¿ok? Y el topiramato es anticonvulsivante. Ojo, los dos al unirse se potencian, hacen tanto lipólisis como saciedad. ¿Ya? ¿Qué porcentaje podría bajar de peso? ¿O cuántos kilos? No, porcentaje. Espera, yo tengo que bajar yo lo sé. Más o menos 5 a 8% con terminal topiramato, que podría ser el efecto. Eso haciendo esto, ¿no? O sea, verán que este estudio de los fenotipos hace para que nos dejemos de jalar las cuadras. O sea, esa es la idea, es para elegir bien, pero aún así va a bajarte 5 al 8. Así que si estás con un obeso del 35, no sé si termina topiramato sea lo mejor. O sea, evalúen bien en quién entra. ¿Ya? Listo. El siguiente, Daniel. El hungry gut. ¿Ya? En ese cambio hay una saciedad normal porque hay un vaciamiento acelerado. Entonces lo que decía es que por lo general... Pero no es saciedad, porque la saciedad es de acá. Eso sí, vaciamiento acelerado. Ya. Ajá. Entonces decía que lo que pasa aquí es que en cambio este paciente te dice, por ejemplo, me lleno, pero al rato te da hambre otra vez. Ya, ¿cómo estudiaron eso? ¿Cómo hicieron esa parte? ¿Alguien vio? O sea, no sé si era porque yo había visto que decía que les llevaron como que a un buffet Ya. y les dijeron cómo Pero ese es el Hungry brain. Gut. Ya, y el segundo era emotional eating. No. Pero Ah, lo que no, tú no. me dices del buffet Perdón. era para ver con cuánto te llenas. Vaciado grasa, pero un percentil de la vida Ya, pero ¿qué media en hombres y hicieron? mujeres. Dieron unas comidas Pruebas de saciedad de la misma postprandial. caloría, ¿vieron? Ajá. Es 370 o así, a todos. Y te veían en qué tiempo te volvía a dar hambre. Ujú. Ese es ese de aquí. El otro que me dice el brain. Ya, Sí, el sí, me buffet. confundí. Es que es súper bien hecho este estudio. Y de ahí me contamos, perdón. Sí, creo que eso ahí dice Ya. como más al día que está relacionado con la alteración de la motilidad gástrica y la Y ya somatización de- medicamento. Liraglutida. Ahí entra la Xenacid. Ese pone liraglutida porque si le ves el año, solo había cerca. Sí. Sí, pero es GLP. O sea, tienes que destinar algo para el Xenacid tratamiento. también. ¿De acuerdo? Ya. De ahí el otro, Carlita. Y ahí está el hungry brain, está el hungry gut. Ya. El emotional. Ya. Y ya, bueno, el Miguel nos habló. ¿Qué le damos al emocional? ¿Qué medicamento? O sea, primero es terapia psicológica. Ya. Pero el medicamento, hay que darle farmacia. No, Ya, hay que darle nutricional Como si En estuviera una persona fumando. común y corriente, esta combinación no te baja ni 2%. Sí, o sea, no, incluso ya se estaba como haciendo un lado de la fentermina topiramato. Pero, otra vez, si le das fentermina a una persona que te está diciendo, no es mi problema, o sea, yo lo que tengo es atracones, me estoy comiendo todo cuando me estreso, ¿para qué le controlas el apetito todo el día? Sí, o por ejemplo en tu paciente, que tú dices, como una vez al día, lo más healthy del mundo, y le das fentermina, pero te estoy diciendo que no estoy comiendo, o sea, claramente te estoy explicando esto. Entonces, ¿qué pensarías de la paciente que tú me diste? O sea, es que ella ya había intentado otros fármacos, pero, o sea, ella lo describía como recaídas, porque era como que estaba bien un tiempo y porque ella decía que estaba bien porque dejaba de comer, como que solo comía como... Pero entonces, por eso, si deja de comer, ¿en cuál te cuadra de los 4?
En el de Emotional Hunger, porque No. sí, Slow burn. porque ella decía que después de que dejaba de comer, digamos, ella trabajaba ya, le tenía una situación súper estresante y tenía como que atracones. Por eso, van a ir a ver todo. con cuántas calorías subes de peso. ¿Qué? Ah, sí, yo vi 500 calorías, es un aproximado, obviamente depende de un montón de cosas, aumentas 0.5 kilos por semana. Por semana, ¿verdad? Por eso dices por semana. Pero las 500 en semana o 500 diarias para 500 subir. diarias para subir Exacto. 500, o sea, imagínense que necesitamos prácticamente, a ver, son 500 diarias. 500 semanales. Entonces 500 para la semana, Sí. para 0,5. Sí, o sea, quiero que se den cuenta de cuánto es. Imagínate, es un montón. O sea, para que subas 0,5, es que a ver, ustedes van a salir ahorita en Navidad. Ustedes, porque sé que tengo problemas con mis universitarios, ¿qué creen? Van a salir de aquí y piensan que por ir a comer la cena navideña, por tener 3 novenas y la de Año Nuevo van a venir con 10 kilos. No, o sea, O sea, eso. sí, o sea, así sí te vayas, te comas toda la novena y todo, no le pueden culpar. A ver, ojo, hay un estudio que dice que el 50% del peso ganado se da en fiestas, sí, pero es un peso perdido, o sea que se va a perder. Porque es un peso, primero que no es de 4 kilos, porque de esos 4 kilos, 2 kilos es agua, pues, ¿te acuerdas del tema? Dejas de comer el 1 de enero, bajas los 2 kilos de agua y te quedaste con 2, ¿ya? Entonces necesitas pegarte desde las fiestas, desde la colada morada, desde la colada morada hasta Año Nuevo, que te pegas las comilonas, como para decir, me subiré 2 kilos, ¿ya? Es que también necesitan darle un poco de paz a la gente, para que la gente vaya y coma feliz y sean felices, porque también debes comer feliz, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo que no pienso que es eso? Porque un atracón más o menos llegan a ser en bulimia de 3.000 a 5.000 calorías, un atracón, ¿verdad? Uno solo. Podría ser. Pero ¿por qué justamente nunca ellas no suben, verás? Hacen normalmente en la bulimia normo peso, máximo sobrepeso, pero no hacen obesidad. Porque no te da mucho el atracón, es en ese momento. Ya, y necesitas sostenidamente para poder subir el peso. ¿Sí? Eso quiero que me entiendas. Pienso que es, ¿qué dijiste, Oscar? ¿Qué es el consciente? Slow burn. Es slow burn, ajá. No está quemando. Sí, o sea, ¿qué pasó? Sí, que parece. se puso un punto metabólico bajísimo. Tiene un set point alto, pero con un gasto en cero. Ya, ¿hay qué meditación usamos? Termina y ejercicios de resistencia. Ajá. ¿Manda? Y ejercicios de resistencia. Ya, perfecto. Entra termina y entra el músculo. Y eso yo hago incluso con las pacientes súper delgaditas que me dicen, ay, qué necesito ejercicio. Músculo, hacer ahorita, ya, resistencia. Pero es que igual me parecía muy curioso porque la doc le decía como que qué ejercicio estás haciendo y ella decía que solo hace en la casa y la doctora le preguntó por qué, o sea, porque está bien que esté haciendo sus movimientos, pero ella dijo porque siento que todo el mundo me critica que por qué no hago ejercicio, pero cuando voy a un gimnasio me critican porque estoy en el gimnasio Ya, y yo como, Eso está ajá. no, y eso te dice la mayoría. Entonces Ya. ella prefiere hacer solo en su casa. Según ella dice, yo voy a hacer en mi casa hasta que ya esté como que lo suficientemente bien para poder ir a un gimnasio y que no me queden bien. Y ahí entra psicología. De ley. Tienen que ir a desenmarañar. Y verán, yo tenía una de mis mejores amigas, se hizo bariátrica. Y ella decía, me molestaban cuando estaba obesa porque no haces ejercicio, porque no te mueves. Y cuando empezó a bajar manga, estás muy delgada, debes parar. O sea, quiero que se den cuenta de que socialmente nunca van a parar. Sí, y no sé, después de que adelgace al punto que la gente quiere automáticamente, capaz de sale un grano, o sea, ya, o sea, esa es la vida. Y socialmente hay que entender esa parte, sí, pero vean el enfoque social que tiene el obeso es distinto, ¿ya? Entonces por eso evaluamos así. Así que a mí me gusta un montón, por favor, usen EOS, no usen solo IMC, es un gran error, porque nos estamos jalando justamente. Ahora, lo último que les voy a preguntar, dietéticamente, ¿de qué cosas son las que tenemos que tener mucho cuidado? Primerito, así, pero el rey son los procesados. Lo primero que debemos educar a la gente es a ver, no quiere decir que lo que esté en funda no comemos, porque no sé, el arroz viene en funda. Sí, a revisar Nova, ¿ok? Revisen Nova. Nova. Escala de Nova. Ajá, el Nova. El Nova te dice cuál no tiene proceso procesado, ¿sí me entienden? O sea, sí, yo entiendo que la zanahoria no es procesada, pero capaz me toca poner un par de cosas. O sea, ¿cuál es, a qué punto, qué se refiere ultra procesado?
Sí, y a veces sirve a las personas explicarles incluso que sí vienen, bueno, no sé, los chochos. No es lo mismo el chocho que viene preparado, el chocho que viene diferente. O sea, depende mucho, porque eso también hay que respetar a las personas, ¿ya? Pero lo que sí vas a quitar, no quitas de ya, ¿no? Es cuando entra el ultraprocesado, ¿de acuerdo? O sea, si va a entrar el ultraprocesado, estaba justo haciendo una tesis con mis alumnas, y yo les explicaba que incluso ya hay unas escalas muy chéveres de frecuencia de consumo de procesado, oigan, en el cual cae, por ejemplo, si tomaste un jugo de caja, por ejemplo, o jamones, embutidos. Entonces tampoco hay como ser tan extremos, o sea, no necesitamos entrar a esos tramos con pacientes, pero el reprocesado. Otro problema que tenemos, ¿dónde está el apetito? ¿Cómo podrían controlar el apetito de una persona? Sin tomar, sin fármaco. O sea, ¿qué alimento? Ajá, no, ahorita ya dimos el fármaco. O sea, se solía decir que a veces solo es, se puede asociar a deshidratación o deficiencia de sodio. Da el mismo Ajá. efecto hipotalámico. Deficiencia de sodio. Ajá. O sea, puede ser sed. Ajá, exacto. ¿Y más? Y igual hay alimentos que dan más saciedad que otros. ¿Cuáles? La proteína se supone que da más saciedad que Sí. carbohidratos. Sí, Igual el carbohidrato simples versus carbohidratos. y ya, o sea, fibra. Fibra, por favor, chicos. O sea, el consumo de fibra muy lejos de ser. Verán que calóricamente vale lo mismo. Pan blanco que pan negrito, no vale lo mismo. Ya, es la fibra, ¿de acuerdo? La fibra da mayor saciedad a la persona y además les baja el LDL, así que va a súper bien. O sea, bajarle los refinados, ¿no? Y a la proteína, a ver, proteínas. ¿Cuál es la animal y cuál es la vegetal? ¿Cuál es la vegetal? ¿Dónde viene proteína vegetal? Puede ser Lentejas. Leguminosas. Esa es la gratis, ¿ya? ¿Qué problema tenemos como cumpleaños? ¿Cuánto comemos de arroz y lentejas? Lentejas y, o sea, No, sí. sí te Pero puede te pones mitad. Te pones Ya, como para o sea, lo mezclar. que podemos hacer, chicos, es educar a los pacientes para cuando existe leguminosa, se va, o sea, enseñarles que la leguminosa es un carbohidrato y está clasificado en USDA, es más alto que el nivel. Entonces, el problema es que las personas le asumen a la lenteja como que fuera una proteína. Ya, no, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el secreto ahí? Bájenle al almidón. Entonces, no puede haber la misma porción. Tiene que ser, si usas lenteja, lo ideal es que comas lenteja. Solo que nosotros estamos criados así. O sea, si yo les digo, ustedes se ríen y yo no puedo. O sea, aunque sea un arroz, necesitas la ya. Pero hay otras preparaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, mi esposo sabe decirme, no, la lenteja es minestra, punto. No. Hay ensaladas. Hay ensalada de frijol, hay garbanzos, una pieza para ensaladas. Sí. Ya, o sea, expandan un poquito su mente, ¿de acuerdo? Porque eso es de lo que estás hablando, es como un paciente que desayuna, almuerza y merienda lo mismo todos los días. Entonces también es un gran problema, ¿ya? Entonces fibra, ¿saben cuál es la diferencia de la dieta mediterránea y la DASH? ¿Tal vez han escuchado? ¿Mediterránea? ¿Está en Mediterráneo? Perdón, es la mediterránea. Es el uso de estos, ¿cómo se llama? Humus, todo esto. Y ya, más que nada es el uso de aceite de oliva, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es el consumo de pescado. Ya, es consumo de pescado, Omega carne 3. roja una vez al mes. Una vez al mes. Claro, nosotros comemos más carne que pollo, incluso, ¿ya? Carne roja una vez al mes, pescados por lo menos 2 veces a la semana, fruta y verdura en porciones normales que son 5 totales, por favor, no 5 de fruta, por favor, gracias a esos 5 totales. Si es posible, 3 verduras, 2 frutas, nunca 5 de fruta, ¿ya? Y ahí es donde, por eso la base es chistoso porque yo tenía una pirámide en metro en la Mediterránea, y la base es disfrutar el alimento y comer en familia y con amigos. Es decir, ya, o sea, jamás le satanicen a la alimentación, nunca. O sea, sigue siendo tu parte importante de unión familiar y de calma psicológica. Lo que no puede ser es tu punto de atracón para la adversión. Eso es lo que está mal. ¿De acuerdo? Por eso se hace siempre el test. Así que un médico sí debe hacer los test para identificar si es que está como un quemador lento o está como un emocional. ¿Ya? Eso, y el último, y la DASH. La DASH, en cambio, es hiposólica. O sea, esa está destinada a los hipertensos. Si a mí me preguntan qué necesita esta, de DASH. La Sí. dieta de la
Ah, del caso clínico. Del caso clínico. El caso clínico, repito, es que Yo diría 2. ¿de acuerdo? Es un EOS 2, así que deberíamos entrar con medicación. ¿Qué medicamento le dieran? A ver, ¿qué es un EOS y qué le metí? A ver. Sí, yo le puse de combustión lenta y por el Combustión lenta. Ya ha sido el carro. A ver. No, en serio. Meta 10. Esa traducción, no necesito traducir. Alguien más le pondría de. Es que no tenemos información para saber. Pero yo también pensaría que es. Por el hipotiroidismo. Sí. Ya. A ver, entonces podría ser un quemador lento. Él tiene resistencia a la insulina. Es un quemador O lento. sea, sí, pero también come. O sea, es que lo único que dice es ingesta adecuada de alimentos de bebidas alcohólicas, carbohidratos. ¿Qué más? ¿Algo O sea, más? no dice que come poquito, como que ya en el- Pero come lo adecuado. Si comes lo adecuado, no deberías comer. También si eres un entrenador lento, si estás comiendo mal y te engordas. Pero también no sé si en esto de la bioimpedancia deberíamos pedir como el porcentaje de músculo, porque ellos tenían como un poco de sarcopenia. Ah, ya, ok, sí. Está muy bien. Creo que no nos daba. O sea, Sí, no, solo les digo cuánto tiene de grasa, porque yo es que le entran obeso, ¿no? Pero bueno, verás que de eso lo que te queda en agua y esa Asumimos. o sea, asumimos automáticamente. Ya les traigo la próxima clase traigo los embotes. Entonces, ya, entonces quedamos en eso, ¿ya? Entonces quería un 2. ¿Qué medicamento le darían? Slowborn en fentermina. ¿Pueden dar fentermina hipertenso? ¿Qué? ¿En embarazo? ¿Puedes dar fentermina hipertenso? Ah, escuché en Es embarazo. por lo que es simpático. Claro, es simpático mimético. Puedes dar, hay un último estudio que salió de que puedes usar fentermina solo en pacientes súper bien controlados. Fácilmente le pueden Y no está. picar y ya no está nada con Ajá. de acuerdo, está en 135-85 y además usa ya 2, es una 2, es una mal controlada. Así que, ¿qué usaría? ejercicio estructural. No. Este entra con medicación porque Sí, sí. ¿Cuál? Claro, pues yo usaría eso. Yo me tendría que ir a glutir o semaglutid. ¿Hasta qué punto se podría utilizar el Orlistat? A veces ya Verás, para... el problema del Orlistat, sí, pero en ella en sí no hay un exceso de comida Ujú. como tal. Entonces, se usa normalmente en el paciente que tú estás identificando que el problema es la parte del Pero si es que no hay ingesta inadecuada, ¿a qué se refiere? No, o sea, es que sí dice ingesta inadecuada de alimentos. Así hay, entonces. Por eso digo que se le debería preguntar más, como que cómo es esta ingesta inadecuada. Obviamente, por eso vas a mandar justo no recién que tú no vas a hacer eso, pero para que le desarmen. Pero si tú no mandas medicación al de nutrición, le estás tratando de déficit de manos. No, sí, o sea, Entonces, tú ya le mandas, digamos que si pusimos liraglutid, yo también me hubiera ido con fentermina, ujú. pero por la presión no. Entonces, primero hay una cosa, le ajustas levotiroxina y esto sale porque sale, o sea, le va a ir mejor el rato que ya le hagas levotiroides, ¿ya? Y el otro, o sea, ahí ya te estás metiendo justamente con ese cigarrillo. Ahí ya ayudas con la tasa metabólica que está tan baja, pero si metes liraglutide, si tú no arreglas esa dieta urgente, no sirve de nada. Entonces necesitan de ley hacer un control adecuado. Al ser resistencia a insulina, vamos a ver cuánto de carbohidrato. Porcentaje 45-50. Yo me iría también por el 45. 45 para ya ayudarle, pero era resistente a la insulina, no es diabética ella, ya no es. Ya es diabética, sí, ya es diabética. Incluso podrían irse con un conteo básico y ya poner la lista de los 15 gramos. Le subí, ¿verdad? Que siempre subí el de los cetos. Y le subí de ecuatoriano y la mexicana. Entonces ahí está la dieta de 15 gramos. Entonces ya le dices, tiene tanto en gramaje y esto es lo que puede en porciones, distribuirlo como usted quiera. O le distribuye y solo elige. Si es que no quiere arroz y quiere verdes, esto de verde, o sea, es un cuadro así, le vas ayudando para que haya buenas distribuciones. ¿Ya? Yep. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya, dislipidemia tratamos la próxima, entonces le tratamos la dislipidemia, vemos todo, dislipidemia, obesidad, ya avanzamos todo esto. Y tomo al final sí, porque dislipidemia sí va en su quiz. Entonces, dislipidemia, le veo Ferreras tal vez, no le Ferreras. Yep.
Ok. ¿ya? Para tener un punto. Obesidad no podía ser del libro porque es muy abierto. Ok. Pero me baso en los dos papers, en los mecanismos que hablamos hoy, y Farreras, hagamos dislipidemias. Ya, chao. Ya.